nuevo gobierno tendrá que enfrentar, como el anterior, el debate sobre un eventual retiro de fondos previsionales. Se está postulando un proyecto de quinto retiro de 10% de los fondos previsionales. Lo primero que habrá que ver aquí es si los parlamentarios, los que quedan, porque hubo renovación en la Cámara de Diputados y en el Senado, es si los parlamentarios que quedan mantienen la misma toma de decisión en virtud de los argumentos que esgrimieron o cuando eran oposición o cuando eran gobierno en la administración pasada, ¿no es cierto? Que ha señalado el Ejecutivo que esto no está en el plan de gobierno, no está en el programa. Este es un gobierno entrante. A ver, uno podría decir que después de el cuesta abajo en la rodada de la administración de Sebastián Piñera, cuando el debate del 10% se instaló, ya era un gobierno que estaba absolutamente golpeado. Estaba, no sé si a la deriva, pero mal, ¿no es cierto? Y de esa perspectiva uno podría decir que le era muy difícil lograr alinear a sus parlamentarios. No es lo que uno podría suponer de un gobierno que acaba de entrar, con una amplia votación en segunda vuelta, con un respaldo significativo, particularmente de los sectores jóvenes. Y aquí habrá que ver si el gobierno de Gabriel Boric es capaz de alinear a sus parlamentarios. Si no es capaz de alinearlo, yo creo que sería la conclusión, o podría concluirse, de que efectivamente lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay una suerte de parlamentarismo de facto. Vale decir, un parlamento que se siente con la espalda suficiente ante la debilidad del Ejecutivo o la debilidad de los partidos políticos de promover ciertas iniciativas pasando por encima incluso del Poder Ejecutivo de su propia fila. A ver, varias cosas. Yo creo que uno de los símbolos de la caída de la Constitución actual es el retiro de los fondos de pensiones. Porque no cabe la menor duda que esas iniciativas legales fueron inconstitucionales. De eso no cabe la menor duda. Fue contratexto expreso. Ni siquiera se requería una interpretación. Por lo tanto, este es un símbolo de la caída de la actual Constitución, los sucesivos retiros. Lo segundo es que, claro, no está en el programa, tampoco está en el programa anterior. O sea, el asunto no está en el programa tampoco, vamos a decir que sea un gran argumento. Lo tercero es que uno de los temas que más se discutió en la campaña es que Gabriel Boric, el actual presidente, en ese tiempo candidato, había estado en contra del cuarto retiro y sin embargo votó después a favor del cuarto retiro sin indicar, porque alguien puede cambiar de opinión, pero tendrá que explicar por qué cambió de opinión, porque hay otras cosas que le hicieron sentido, otros argumentos para hacer cambiar de opinión o un cambio de circunstancias. Nunca lo explicó, salvo que había una campaña y por lo tanto había razones electorales. El cuarto retiro tenía mucho apoyo. En quinto lugar, Mario Marcel. Mario Marcel es una figura que no forma parte del Frente Amplio. Fue incorporado al Frente Amplio, digamos, al gobierno del Frente Amplio. Pero Mario Marcel ha sido contrario y en las últimas horas, ¿qué dijo? Mario Marcel dijo, ¿ven que yo tenía razón? Todo lo que advertí siendo presidente del Banco Central en cuanto a los efectos de los retiros se ha ido produciendo. Principalmente, ¿cuáles fueron los efectos? Mayor inflación y que muchísima gente dejó de poder acceder a los créditos hipotecarios porque se perdió profundidad en el mercado financiero. Entonces, ¿ven ustedes que yo lo advertí y se produjo todo esto? Mario Marcel por ningún motivo va a tolerar un próximo retiro. Yo creo que es un requisito sine qua non para permanecer en el gobierno, me imagino. Yo no sé cuál habrá sido, si este punto se tocó cuando Gabriel Boric invitó a Mario Marcel a participar. A ser ministro de Hacienda. Claro. Y si es que se tocó, ¿qué compromiso hay? Exacto. Por lo tanto, esta es una camisa de fuerza muy grande, porque se va Mario Marcel y es un golpe para el gobierno durísimo, ¿no es cierto? Bueno, y por eso también está, bueno, aquí habrá que ver la capacidad, estamos hablando, no sé, del ministro Jackson o del propio Gabriel Boric, ¿no es cierto?, para alinear a su fuerza, porque lo primero es eso, ¿no? O sea, la primera tarea que tiene hoy día el Ejecutivo es que por lo menos en sus filas parlamentarias no hayan impulsores del retiro. O sea, que no le pase lo que le pasó a Sebastián Piñera, por ejemplo, por de pronto. Y yo insisto, un gobierno recién instalado, por lo tanto que ya que tiene esa fuerza, y porque además sería, a ver, si expresamente se está diciendo desde el gobierno que esto no es parte de su programa, o sea, que no lo quieren,
Claro, que algunos de sus propias filas, a ¿cuánto? 10, 15 días, digamos, de haber subido el gobierno, empiezan a desoír esa advertencia o sugerencia, hace que la situación se ponga complicada políticamente. Más allá del tema económico, que también es otro cuento, digamos, de qué puede derivar eso. Claro, pero si quieren, a ver, ¿a qué conclusión han llegado personas que quieren hacer la reforma tributaria? Reforma previsional. ¿De qué reforma previsional se puede hablar si después no queda un peso? ¿Van a reformar qué? Si ya no hay plata. Un sistema de recaudación. Claro, pero es importante la que hay para empezar a pagar ahora ya. O sea, hay que suplir, hay que aumentar las pensiones, pero con la plata que ya hay, porque si no hay nada. Sí, mira, aquí hay que decir algo que probablemente no sea muy popular, pero aquí también hay que pensar no en la situación actual, sino en las generaciones futuras. Aquí lo que se está haciendo con el retiro de fondo es también generar una carga gigantesca para los actuales jóvenes. Y cuando digo jóvenes también hay niños, que van a ser los que más adelante van a tener que poner la plata, ellos, la liquidez del momento para pagar las pensiones futuras. O sea, ojo, que lo mismo ocurre con el endeudamiento, ¿no es cierto? Cuando uno se endeuda o cuando un país se endeuda, le está cargando la mano ¿a quién? A personas que no han nacido, que van a ser las que en 10, 15 años más van a tener que con su impuesto pagar lo que se está gastando hoy día. Por eso a veces es tan fácil endeudarse y pensando, digamos, que van a pagar lo otro. Son las generaciones futuras. Es tan fácil endeudarse y tan difícil pagar después. Muchas veces, ¿no? Claro. Sí, claro. Eso es. Y por eso algunos dicen, mira, la responsabilidad es ir pagando, ¿para qué? Para no dejar esa carga a los que vienen. O sea, pregúntenle a los argentinos lo fácil que es endeudarse, bueno, y ejemplo, lo difícil que es pagar después, o a determinadas empresas y personas. Y yo lo hablaba recién, pero también esto ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tema del agua. O sea, no conservar la reserva de agua, no hacer la pega ahora, es dejar, digamos, en manos de las generaciones que vienen un drama todavía mayor, que ya lo es, digamos, el de la crisis hídrica. Digamos, a ver, ¿qué significa todo esto? Es andar por el borde, ¿no es cierto? O sea, andar por el borderline, el borde de la línea, jugar con el riesgo enorme. A ver, hay un empresario en Chile que estuvo en la lista de Forbes, entre los más ricos, Álvaro Sayé, que por andar en el borde, hoy día debe más plata del patrimonio que tiene. Está absolutamente quebrado. Es andar en el borde. Hacer cosas que después alguien se va a arrepentir. Nivaldo, viene extrema urgencia, suma urgencia para la ley de amnistía. Claro, y ahí está o el indulto, porque debate, se habla de ley de indulto. No, técnicamente es de amnistía. Claro, porque no es caso a caso. Efectivamente, y porque no hay condenas. O sea, es una ley de amnistía. Uno aprende en la Facultad de Derecho, en las primeras clases, profesores dicen, a ver, señor, si el contrato dice contrato de arriendo, pero después las cláusulas son de compraventa, ¿el contrato es de arriendo o de compraventa? Bueno, de compraventa, pues sí, el título podrá decir una cosa, pero lo importante es el contenido. No, aquí dice ley de indulto, pero en realidad es una ley de amnistía. ¿Qué razones han dado originalmente? Que había personas con detención preventiva, con medidas cautelares extensas. Pero esto fue, a mi juicio, una explicación simplemente para justificar algo. Porque si hubiese sido así, se habría analizado caso a caso. Pero aquí es para todos, incluyendo personas que nunca han sido habidas. Son para todos. Entonces, esa razón que se dio es una razón falsa absolutamente. A mí me parece que si hubiese, porque las detenciones preventivas extensas, sin razón, obviamente son un abuso del sistema. Pero habrá que ver el caso a caso. Siempre se negaron a ver el caso a caso, siempre. Y lo otro, Nivaldo, es que la ley es... A ver, el proyecto de ley inicial estaba tan mal hecho, yo creo que en eso hubo un consenso generalizado, que al final se fue modificando. Yo no sé en estos momentos cuántos delitos están comprendidos, pero en un principio el proyecto que se presentó, donde lo presentó incluso Yasna Proboste, había una serie de personas que estaban en esto, tenía una enorme cantidad de delitos gravísimos que estaban contemplados, insisto, incluyendo a personas que nunca
han sido habidas, o sea, nunca estuvieron ni un segundo detenidos. Vamos a ver qué pasa ahora. Esto se dice que es para pacificar. Sobre todo qué pasa en el Senado. Exactamente. Se dice que es para pacificar, pero es para un sector. Y los sectores que sufrieron todo esto, no sé qué irá a pasar con ellos. ¿Cuál fue la última amnistía en nuestro país? La de Pinochet. No sé si habrá habido otra posterior. No lo sé. La de Pinochet, obviamente, la del año 78. Pero no sé si habrá habido... ¿Después no ha habido otra? No, indultos sí, indultos particulares, porque recordemos que el presidente en Chile tiene esa capacidad, tiene esa facultad. Ser, insisto, gente condenada. Claro, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una persona condenada? Que hay una sentencia, que hay una investigación, que se sabe, al menos desde el punto de vista judicial, el hecho cometido, el delito cometido y la participación que ha tenido en él la persona condenada. Aquí va a quedar en nada, no se va a saber. Ahora, y voy a agregarle más palo a la sopa. A propósito de la amnistía del año 78 de Pinochet, mucho se discutió en tribunales si para aplicar esa ley de amnistía había que investigar primero y después la tesis que había era que no. Y era una tesis que venía de muy antiguo en Chile, no surgió bajo el tiempo de los militares. Después se cambió la tesis a nivel de tribunales y dijeron hay que investigarlo todo para después amnistiar. Doctrina Elwin. Sí. O sea, Elwin fue uno de los que impulsó fuertemente eso. Yo me pregunto una cosa, el Ministerio Público, Jorge Abbott, ¿qué doctrina va a aplicar? Los tribunales de justicia, ¿qué doctrina van a aplicar? ¿O son doctrinas particulares para el caso particular? Información independiente. Opinión independiente.